Pero un clic importante que hice hace un tiempo, gracias un poco a estos amigos del Proyecto Biblia, es entender que, bueno, también varias de esas, principalmente todos los ovnis, son palabras nuestras inventadas, que describen perfectamente a Dios. Pero qué importante es decir, bueno, si queremos ver los atributos de Dios, ¿hay algún lugar en la Biblia donde Dios se describa a sí mismo? Capaz que eso tiene un poquito más de importancia que la forma en la que nosotros describimos a Dios. Y cuando nos hacemos esa pregunta, surgen un montón de cosas muy interesantes en ese pasaje que tienen ahí, Éxodo 34:6, ahí en el punto B, de cómo Dios se define a sí mismo. Y esto, Éxodo 34:6, es un pasaje clave, es uno de los centrales en toda la Biblia por varias razones. Primero, ¿en qué momento de la historia del Éxodo está? Está en el momento en el que Moisés estaba en el monte Sinaí. ¿Qué recibió en el monte Sinaí? A ver si se acuerdan. Las tablas. Y, las leyes, ahí va. Claro. Las tablas, las leyes. No, estuvo bien, nada más que no lo escuché. Claro. Y a partir de ese momento le fue bárbaro y Israel disfrutó de una comunión con Dios preciosa. No, bueno, empieza a bajar y así de lo lejos, ¿qué ve Moisés? Un becerro de oro. Y Moisés, que era un tipo con mucha paciencia, el fruto del Espíritu, sí, se la tiró por la cabeza a Aarón y era tan cabezadura de Aarón que se rompieron las tablas. Es verdad, qué locura. Y Dios le dice, bueno, vamos a arrancar de nuevo, subí, vamos. Entonces, acá en Éxodo 34 estamos en la segunda vuelta cuando le entrega la tabla de nuevo. Y es en este momento clave también, ahí en esos pasajes, también donde Moisés le pide, quiero verte, y justo unos versículos después le dice, si vamos a ir, vos venís con nosotros, porque si no esto no tiene sentido. Realmente es un punto clave, es un momento, hay un antes y un después en la historia de Israel de este punto, ¿no? Y en eso, justo antes de que Dios pase por delante de él y le muestre su espalda, porque si no se va a morir y todo lo demás, Dios le habla y le dice estas palabras. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, como que se paseó, ¿no? Y dijo, Yahvé, o Jehová, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y después sigue en el versículo siguiente, en el versículo 7, que es parte de lo mismo que dice Dios, que ahí hablando de su amor inagotable y su lento para la ira, dice yo, perdono al culpable por 1000 generaciones, pero no absorberé al culpable hasta la tercera y la cuarta generación. Ahí sí estoy parafraseando, pero dice eso. Es interesante que esta declaración completa del versículo 6 y 7 es el pasaje más citado del Antiguo Testamento. Tanto este primer versículo o la segunda parte de que él muestra su fidelidad y su amor y perdona a 1000 generaciones, o en algunos otros momentos citan la otra, ¿no? De que él no va a absolver al culpable hasta la tercera y la cuarta generación. Cualquier variación o pedacito de esto es el pasaje que más se repite y más se cita en todo el Antiguo Testamento y por lo tanto también en toda la Biblia. También nos tiene que llamar la atención, tenemos varias cosas acá que se suman. Es Dios describiéndose a sí mismo y después los autores bíblicos lo consideran tan importante que dicen, bueno, vamos a llenar la Biblia de esta declaración de Dios. Entonces, bueno, está bueno que arranquemos por ahí con lo que es con lo que es el carácter de Dios. Y lo primero que él habla es de compasión, ¿no? Este Dios de compasión, oictrimos ahí en esa palabra ahí, y nos habla de esto, ¿no? Compasión tiene como raíces diferentes en los diferentes idiomas, ¿no? En español, compasión es esa idea de sufrir con el otro, ¿no? En griego, si bien acá, bueno, está escrito en hebreo, pero la palabra en griego de compasión significa literalmente remover o que se les sacuden las entrañas. Como esa sensación cuando de repente, ¿no? ves algo que te afecta tanto, ves ver algo y que te afecta a nivel físico.
Y imaginémonos a Dios, ¿no? Se describe de esta manera como alguien que ve la situación del hombre, la situación de pecado, de maldad, de perdición, y le afecta de tal manera que remueve las entrañas de Dios. Es tremendo, es lo primero con lo que Dios se define. Y a veces no, la gente también no creyendo en un Dios a su medida, no, porque el Dios del Antiguo Testamento, un Dios ahí, calderita de lata, mecha corta, no sé qué. Y él arranca diciendo, yo soy un Dios, mi naturaleza, la forma en la que yo me muestro a ustedes, primero que nada es a través de la compasión. Después a través de la misericordia o la gracia. Dos palabras ahí también, según la versión, más intercambiables en esto. Uh-huh. Exacto. Exacto. Ese también es uno de los puntos ahí al final. Ahí, pero sí, tal cual. Esa es una de las formas en la que la gente a veces malentiende la naturaleza de Dios. Después habla justamente, ¿no?, de un Dios misericordioso o de gracia. Ahí vamos, acá el siguiente. Acá estos diseños así lindos son también del Proyecto Biblia. Y también está bueno que justamente hay una serie, está buena porque ya está toda traducida al español, que es una serie estudiando este pasaje y en cada uno de los videos hacen un estudio de cada una de estas palabras. O de esta frase, porque la siguiente es un par de palabras ahí juntas. Mostrando los significados que la palabra tiene a lo largo de toda la Biblia. Entonces, bueno, acá en chiquito se ven, ¿no?, algunos pasajes donde la misma palabra aparece y el estudio, hacer un estudio de palabras en la Biblia lo que significa básicamente es, bueno, no voy a ir pues en el diccionario de la Real Academia Española la palabra gracia significa tal cosa. No, sino vamos a olvidarnos de nuestras definiciones y vamos a agarrar las diferentes partes de la Biblia y unirlas todas y ver cuál es la propia definición que surge de las historias o de los contextos en donde la palabra aparece, ¿no? Eso es un ejercicio tremendo que me lo hacían hacer súper seguido en el seminario. Era eso, te dan un pasaje y decís, bueno, o te dan una palabra en realidad y te dicen, mira, vos tenés que hacer un estudio de esta palabra. Y vos prácticamente no podías ir nunca al diccionario. Vos arrancabas con eso, viendo cuál es la palabra en el original y después tenés que ir viendo, porque a veces una misma palabra en el original, los traductores por contexto lo traducen como distintas palabras, según el lugar. Entonces, y a veces es útil decir, bueno, esta misma palabra, aunque capaz que en otro contexto sirve para otra cosa, pero me es útil saber que sirve para esta otra cosa, ¿no? Y nos va como completando un poco más la figura o la imagen, y es algo súper bueno. Lo siguiente también es lento para la ira, que eso son un par de palabras en el original, pero es tremendo que en hebreo la frase esta de lento para la ira lo que significa es largo de nariz. Medio Pinocho, pero no por mentiroso, sino porque por esa imagen, ¿vieron que hasta ahora se usan más que nada los dibujitos y eso, ¿no? Que alguien... Claro, sí, bueno, una nariz de paciente. Pero porque vieron que a veces hasta en los dibujitos hoy en día se usa mucho de que el que se enoja mucho se le pone toda roja la cara, ¿no? Y principalmente porque uno está enojado, uno que hace como que uno suspira, sino uno la rabia. Entonces era como esa cuestión, ¿no?, de larga nariz, porque era como que demoraba en llegar en completar ese enojo, demora en llegar hasta la punta de la nariz porque es más larga. Una cosa así. Como la idea de la frase. Y entonces se lo traduce como lento para la ira, porque su ira llega, pero parte de su paciencia, de su misericordia, hace que él espera, ¿no? El amor leal también, que es la palabra chesed, es tremendo porque es una palabra que nadie sabe bien cómo traducir de lo profunda que es. Y por eso es una de las palabras que en casi todas las versiones está escrito de una forma distinta. Y en todas las versiones es más de una palabra, porque la palabra amor es mucho más que amor, es más que la palabra lealtad, es más que la palabra fidelidad, y uno de los lugares claves que se usa para dar como una definición completa a esta palabra es el libro de Ruth. Se dice que toda la historia del libro de Ruth es una historia diseñada para darnos una comprensión completa de lo que significa este amor leal.
y cómo uno puede ver el amor leal en varios personajes, y eso nos da una idea de cómo es el amor leal de Dios. O el amor fiel de Dios, según como lo tengan ahí ¿por qué? Porque vemos el kesed, el amor leal, en Ruth cuando ella no quiere abandonar a Noemí. Y después vemos también de nuevo en toda la situación con Boaz, como él, no teniendo por qué hacerse cargo de ella, dice, no, yo quiero ser leal, quiero ser bondadoso con esta situación, alguien que está vulnerable, alguien que más o menos formaba parte de la familia extendida, y me voy a comprometer con ella al punto de casarme para cuidarla y para amarla, a pesar de que yo perfectamente me podría lavar las manos. Es como que toda esa historia sí está diseñada para hacer énfasis en ese amor leal, y en esa idea también cuando Ruth le dice a mí, no me dejes que te deje ni me aparte de ti. ¿No? Así que por eso es también interesante ver cómo a veces las historias nos definen palabras y características mucho mejor que una frase o un diccionario, ¿no? Y eso también nos explica por qué la enorme mayoría de la Biblia son historias. Entonces, bueno, eso es también otro paréntesis para otro momento. Y por último, también la fidelidad, que también tiene más que ver también con el hecho de que Dios es verdadero, de que en Dios no hay mentira. Y como Dios es verdadero y en Dios no hay mentira, podemos confiar en Él porque sabemos que Él va a ser fiel. Entonces también ahí hay como un montón de historias donde se relaciona esto. Todos estos son videos ahí del Proyecto Biblia que pueden verlos y tienen muchas de estas historias como resumidas ahí para darnos una figura un poco más completa de ese amor y esa paciencia y fidelidad de Dios, ¿no?